La hinchazón abdominal y los gases, ventosidades, eructos, afectan a millones de personas en todo el mundo diariamente. Muchos creen que la solución está en tomar probióticos que son muy caros o en eliminar ciertos alimentos de su dieta. Pero esto en realidad no es del todo cierto. La verdad es que el estrés crónico y tus hábitos alimentarios diarios son los verdaderos responsables de tus problemas digestivos y que muchas veces los puedes solucionar sin gastar una fortuna. ¿Por qué sufres hinchazón y gases? ¿Cuáles son las posibles causas? Es importante determinar estas causas específicas porque esto nos permitirá buscar soluciones más efectivas y más sostenibles en el tiempo y enfocadas a la persona individual. En primer lugar, tenemos la dieta y los hábitos alimentarios. Por ejemplo, comer rápido y masticar poco. Cuando masticamos poco y comemos muy rápido, lo que ocurre es que ingerimos aire, este aire se acumula y queda atrapado en nuestro tracto digestivo, en nuestro intestino, y esto genera hinchazón y gases. Por otra parte, si no masticamos bien los alimentos, estos no se digieren bien cuando llegan al intestino, se acumulan, fermentan y esto también generará gases. Las bebidas carbonatadas. Si consumes refrescos o agua con gas, lo que estás haciendo es introducir dióxido de carbono directamente a tu aparato digestivo, a tu intestino, y esto es gas que introduces directamente y esto hinchará. Si el consumo es excesivo, por supuesto va a dar problemas, pero si eres una persona predispuesta, peor. Es como hinchar directamente un balón, le estás introduciendo aire y es lógico que dé problemas de hinchazón. Alimentos ricos en FODMAPs, que son unos carbohidratos de cadena media que no se digieren bien y llegan al colon y las bacterias intestinales los fermentan y hacen que haya hinchazón abdominal y gases. Estos alimentos en personas que son sensibles, como por ejemplo los que tienen síndrome intestino irritable, pueden causar una hinchazón severa e importante, muy molesta. ¿Qué tipos de alimentos son? Por ejemplo, el trigo, la cebolla, el ajo, la coliflor, también los productos lácteos, las legumbres como los frijoles, las lentejas, también los edulcorantes artificiales que llevan sorbitol, manitol. Son toda una serie de productos que llevan estos FODMAPs, que pondré aquí al lado el tipo de sustancia que es, y que dan estos síntomas tan molestos. En segundo lugar, tenemos los trastornos funcionales, como el síndrome de intestino irritable y el SIBO o sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. El síndrome de intestino irritable es de los trastornos más comunes del aparato digestivo. Consiste en dolores abdominales con alteraciones de los hábitos intestinales, que esto quiere decir que las personas tienen diarrea o estreñimiento o lo van alternando. El estreñimiento es lo que llaman constipación y también tienen gases intestinales. Las causas no están del todo claras, pero se atribuye a una hipersensibilidad visceral, que esto significa que son más sensibles a los estímulos, me refiero a su aparato digestivo. En segundo lugar, alteraciones de la motilidad o movilidad intestinal, es decir, de la musculatura del intestino, y en tercer lugar, alteraciones o desequilibrios en la microbiota intestinal, es decir, en las bacterias habituales que tenemos en nuestro intestino. El SIBO o sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado consiste, como su nombre nos indica, en una proliferación excesiva de bacterias dentro del intestino delgado, y el problema es que estas bacterias fermentarán mucho los hidratos de carbono que ingerimos con los alimentos, produciendo un exceso de gases como el metano o el hidrógeno. Esto dará lugar a una serie de síntomas que serán una hinchazón abdominal que puede ser severa, con gases en forma de ventosidades, eructos, y también puede dar diarrea y en algunos casos incluso pérdida de peso. ¿Cómo se diagnostica? Normalmente hace falta pruebas específicas como por ejemplo el test de hidrógeno expirado. En tercer lugar tenemos las intolerancias alimentarias, que son también muy frecuentes porque no puedes digerir algún componente de los alimentos. Por ejemplo, tenemos la intolerancia a la lactosa. Falta lactasa, que es una enzima que ayuda a digerir la lactosa, que es el azúcar que está en la leche y derivados lácteos. Entonces lo que pasará es que se fermentará el intestino grueso y dará estos problemas de hinchazón abdominal, gases y síntomas digestivos similares. En segundo lugar tenemos la intolerancia a la fructosa, que es un azúcar que está en frutas y también en jugos y en algunos edulcorantes. Y lo que ocurre es que no se podrá absorber bien en el intestino delgado y dará síntomas también de hinchazón abdominal y síntomas digestivos parecidos a los
anteriores. Y después tenemos la sensibilidad al gluten. Por una parte está la enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune que es seria, pero también hay personas que tienen sensibilidad al gluten, pero que no tienen enfermedad celíaca. Y en estas lo que pasará es que cuando comen productos que llevan trigo, cebada o centeno, tendrán síntomas también de hinchazón abdominal, gases y otros síntomas digestivos. En cuarto lugar, el estrés crónico, que no solo afecta a nuestra mente, sino también afecta a nuestro aparato digestivo. ¿Cuál es el problema que produce este estrés o esta ansiedad que se acumula y es crónica y persistente? En primer lugar, activa el sistema nervioso simpático. Esto hace que disminuya el flujo de sangre hacia nuestro intestino y esto hará que se ralentice la digestión y dará problemas. En segundo lugar, altera la microbiota intestinal. Esto significa que se alteran las bacterias normales y saludables que tenemos en el intestino, funciona esto peor y entonces hay más fermentación y más producción de hinchazón y gases. También lo que ocurre es que habrá un empeoramiento de los trastornos funcionales que tenemos previamente, como por ejemplo si tienes un síndrome de intestino irritable o un SIBO. Pues esto empeorará con el estrés. Pero después hay otro efecto que es que el estrés o la ansiedad crónica provocan muchas veces que tengamos conductas poco saludables. Esto significa que es posible que tengamos más tendencia a consumir alimentos ultraprocesados, hacer otras conductas como por ejemplo fumar, que también son perjudiciales, o que comamos más rápido y de forma más apresurada por la ansiedad, y esto empeora todavía más los síntomas que tenemos de distensión abdominal, como he comentado al principio cuando he hablado del comer rápido y masticando poco. En quinto lugar tenemos los alimentos industrializados y los aditivos, como por ejemplo los ultraprocesados, que llevan aditivos químicos y llevan azúcares refinados, grasas saturadas, grasas tipo trans, les añaden sal y esto altera la microbiota intestinal, es decir, las bacterias saludables, las daña y también daña la mucosa intestinal y esto provocará hinchazón y síntomas digestivos. Y después tenemos el glutamato monosódico que se añade en algunos tipos de alimentos y que algunas personas son sensibles a estos. No todos, pero sí algunas personas, y a estas les da síntomas digestivos como el hinchazón abdominal. Este glutamato monosódico está en sopas instantáneas, en alimentos precocinados y en algunos snacks. ¿Reconoces alguna de estas causas en tu día a día? Hay que reflexionar sobre nuestros hábitos de alimentación y nuestro estilo de vida para determinar específicamente qué desencadena estos síntomas y así poder buscar una solución específica, porque no hay una solución para todos. Habría que hacer un diario de alimenticio para ver qué patrones de alimentación tenemos y qué puede ser lo que desencadena estos síntomas de distensión o de hinchazón abdominal y gases. En segundo lugar, habría que hacer en algunos casos pruebas diagnósticas específicas, habría que consultar al médico para descartar alguna enfermedad digestiva o intolerancias o el SIBO que hemos comentado antes y después tendríamos que cambiar el estilo de vida para mejorar nuestra gestión del estrés, que hemos dicho que es importante a la hora de provocar síntomas de este tipo, pero también para transformar nuestros hábitos en más saludables, tanto de alimentación como de ejercicio físico y en general. ¿Cómo podemos aliviar el hinchazón abdominal y los gases intestinales? Tenemos que utilizar una estrategia integral que combine tanto estrategias y enfoques inmediatos con otros que sean sostenibles a largo plazo. En primer lugar, las estrategias inmediatas son aquellas que buscan un alivio rápido de esos síntomas de hinchazón, como por ejemplo, comer despacio y masticar bien. Así conseguiremos que pase menos aire a nuestro intestino y también conseguiremos que actúen mejor las enzimas digestivas y descompongan mejor nuestros alimentos. La recomendación es que en cada comida dediquemos unos 20 o 30 minutos a comer despacio y bien y que mastiquemos unas 20 o 30 veces cada bocado, sobre todo si eres una persona sensible que tiene estos problemas. Evitar alimentos desencadenantes, como por ejemplo las bebidas carbonatadas, todo lo que son refrescos, aguas con gas, las cervezas, todo esto ya hemos dicho que es gas que inyectas en tu intestino, pues esto evitarlo. Los edulcorantes artificiales, los que llevan sorbitol, manitol, xilitol, que están en chiclets o en productos sin azúcar. Además, los chicles hacen que estés constantemente masticando y también que pase más aire a tu intestino.
También están los alimentos ricos en FODMAPs, que son los que hemos comentado antes. Por ejemplo, en este caso la cebolla, el ajo, las legumbres, la manzana, también las coles, los lácteos. Hay una serie de alimentos que pueden desencadenar todos estos problemas de gases. El problema aquí es que puede ser que no sepas exactamente qué alimentos son estos. Entonces no quedará más remedio que llevar un diario de alimentos en los que veas qué es lo que vas comiendo durante los días siguientes y qué es lo que desencadena estos síntomas. Así serás más específico o específica en los alimentos que tienes que eliminar. Consumir tés calmantes. Me refiero a consumir infusiones de hierbas medicinales que tienen propiedades carminativas. Carminativas quiere decir que ayudan a la expulsión de gases. A veces también lo que hacen es relajar la musculatura del intestino y también favorecen la movilidad intestinal. Por ejemplo, son la menta, el jengibre o el hinojo. Se puede hacer una infusión y tomar una taza después de cada comida y esto lo puedes hacer cada día. He hecho vídeos explicando cómo se puede hacer y cuáles son las propiedades beneficiosas de estas hierbas medicinales. Cuida la postura y los movimientos. ¿A qué me refiero? Me refiero a la postura y a la actividad física después de comer porque esto afecta a la digestión, a la movilidad del intestino y a la acumulación de gases. Por ejemplo, evita acostarte después de comer porque esto ralentiza el movimiento intestinal y tiene tendencia a que se acumulen los gases. Y en segundo lugar, procura dar una caminata después de las comidas de unos 10-15 minutos, aunque no sea mucho tiempo, pero esto facilitará la movilidad intestinal, facilita la digestión y ayuda a la expulsión de gases. Después tenemos las soluciones a largo plazo, que buscan prevenir que vuelvan a aparecer los síntomas y también mejorar la salud intestinal en general. Son 4 aspectos. En primer lugar, ajustar la dieta. En segundo lugar, mejorar la microbiota intestinal. En tercer lugar, manejar el estrés. Y en cuarto lugar, evitar los ultraprocesados. ¿Cómo se ajusta la dieta? Esto se tendrá que hacer de forma personalizada y adaptada a cada persona. Por ejemplo, habrá que introducir fibra prebiótica. ¿Por qué? Porque esta fibra alimenta las bacterias intestinales, las saludables, y estas producen butirato, que es un ácido graso que es beneficioso para nuestro intestino. Esto se ha de introducir de forma gradual porque si introduces mucha cantidad de alimentos con fibra prebiótica, el problema es que puede dar síntomas también de hinchazón, es decir, que habrá que introducirlo progresivamente. Algunos de estos pueden llevar FODMAPs, por eso habrá que individualizar. Que hemos dicho que los FODMAPs eran unos carbohidratos que no se digerían bien y podían dar síntomas intestinales, o se tiene que adaptar. Ejemplos de estos alimentos sería la avena, la banana verde, las legumbres, los granos integrales, también la chicoria en pequeñas cantidades, la cebolla cocida, espárragos cocidos. Y digo cocidos porque algunos de estos pueden llevar FODMAPs que he comentado y al cocerlos y si se introducen especias que tienen efectos carminativos, disminuirás la sintomatología. Carminativos hemos dicho que significa que eliminan los gases. Especias de este tipo son el comino, el hinojo o el jengibre. También las legumbres hemos dicho que tenían FODMAPs y a veces lo que se recomienda es que se pongan a remojo durante 12-24 horas antes y se retire después este líquido para eliminar estas sustancias y después consumirlas en pequeñas cantidades para ver cuál es el efecto que te hacen. Es decir, que a veces no consiste en eliminar un grupo completo de elementos, sino el ajustarlo según las necesidades individuales. Alimentos ricos en glutamina. Estos se introducen porque la glutamina es un aminoácido que es beneficioso para proteger la barrera del intestino. Está en proteínas animales y vegetales. Proteínas animales como por ejemplo el huevo, pescados como el atún y el salmón, en el pollo, el pavo y también en carnes magras. Y proteínas vegetales en espinacas, en el perejil, en la col rizada, en el tofu y también en las legumbres. Pero como hemos dicho antes, habrá que valorar cada caso en particular, porque por ejemplo las legumbres pueden tener cantidades de FODMAP que en algunas personas pueden afectar. Por eso habrá que personalizar. Se recomienda también empezar con pequeñas cantidades de estos alimentos para ver qué efecto hacen y en este caso, si se puede, hay que consumir estos alimentos frescos o poco cocidos para conservar la glutamina porque si no se desactiva con el calor. Después también una dieta baja en FODMAPs, que hemos dicho que eran carbohidratos de cadena media que se digerían mal, que eran fermentables en el intestino y que producían gases. No me repito porque ya he hablado antes de qué tipo de alimentos son,
Pero como podemos ver hasta aquí, esto habrá que individualizarlo, personalizarlo y a veces hace falta ayuda profesional porque tiene su complejidad. ¿Cómo mejoramos la microbiota intestinal? Aparte de lo que hemos comentado anteriormente, tenemos por una parte los alimentos fermentados como el yogur, el kéfir, el kimchi, el chucrut o el miso, que estos ayudarán a que se equilibre esta microbiota, es decir, las bacterias saludables que tenemos en el intestino para mejorar los síntomas. Y por otra parte tenemos probióticos específicos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos hinchazón abdominal, pero también se asocia a otros síntomas como diarrea o estreñimiento y entonces se utilizarán cepas específicas, como por ejemplo el Lactobacillus acidophilus o el Bifidobacterium longum. Entonces habrá que decidir cuál es la mejor opción según la persona. Por eso, como digo, habrá que individualizar y a veces hace falta ayuda profesional. ¿Cómo manejamos el estrés? Ya hemos dicho que es importante controlar esto del estrés y de la ansiedad crónica porque con el tiempo empeora la hinchazón abdominal, sobre todo si tienes un síndrome de intestino irritable o un SIBO que exacerba mucho los síntomas. ¿Qué se puede hacer? Técnicas de relajación, técnicas de respiración diafragmática, meditación, mindfulness o yoga y también actividades físicas moderadas, como por ejemplo caminar, nadar, pilates, que además de hacer una actividad física, también son relajantes porque no es una actividad física muy forzada. Todo esto te ayudará. Dedicar a estas actividades un tiempo de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, según las circunstancias, y esto a largo plazo también ayuda, no solo para manejar estos problemas de hinchazón abdominal, sino para la salud en general. Respecto a evitar alimentos ultraprocesados, no me voy a extender aquí porque lo he repetido en muchos vídeos, pero lo que tenemos que hacer es intentar sustituirlos en la medida de lo posible por alimentos que sean más naturales, más frescos y que sean mínimamente procesados. ¿Por qué cuidar nuestro intestino mejora nuestra salud en general? En primer lugar, porque mejora nuestra salud mental. Se ha visto que hay un eje intestino-cerebro y que hay síntomas de ansiedad y depresión que están relacionadas con la salud de nuestro intestino. En segundo lugar, por nuestro sistema inmunológico. Se ha visto que el 70% de nuestras defensas están en el intestino. Y en tercer lugar, para prevenir enfermedades potencialmente graves, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal o el cáncer colorectal, sobre todo si somos personas que estamos predispuestos familiarmente a tener estos problemas. Es decir, que no solo consiste en luchar o en eliminar la hinchazón abdominal o los gases, sino consiste en mejorar nuestra salud en general, tanto física como mental. ¿Cómo podemos empezar hoy mismo? Es decir, ¿cómo podemos establecer un plan de acción? 5 pasos. En primer lugar, identificar tus desencadenantes, es decir, has de reflexionar sobre lo que comes y tus patrones alimentarios. Se suele hacer un diario en el que vas apuntando lo que vas comiendo y los síntomas que experimentas. Así irás identificando lo que te sienta bien o lo que te sienta mal. En segundo lugar, introducir cambios graduales. Ya hemos dicho que hay que ajustar poco a poco la dieta para evitar reacciones adversas y que esto es importante porque lo que a uno le sienta bien, a otro le sienta mal y hay que individualizar. En tercer lugar, añadir probióticos y prebióticos que hemos comentado antes, introducirlos de forma gradual por el mismo motivo que he comentado anteriormente. Son alimentos ricos en fibras, pero poco a poco porque si no pueden dar síntomas. En cuarto lugar, practicar algún tipo de técnica de relajación o de respiración poco a poco, 5, 10 minutos, 15 cada día, depende de las circunstancias, realizar algún tipo de actividad física que nos pueda tanto relajar como activar nuestra digestión. Y en quinto lugar, tener en cuenta de que si los síntomas persisten o son importantes, habrá que consultar al médico. Puedes ir al médico de familia para que te oriente si tienes que ir al especialista en digestivo o tienes que buscar también otras opciones. Pero esto es importante porque a veces en algunas personas tiene complejidad y a veces también hay que diagnosticar si tienes alguna enfermedad o intolerancia en concreto, que no dejemos que esto vaya pasando y que oculte algún tipo de problema importante. ¿Cuáles son las señales de alarma, síntomas o signos que implican que tenemos que consultar necesariamente?
En primer lugar, si esto persiste más de 2 semanas, con hinchazón, con gases y molestias abdominales, porque habrá que diagnosticar si es simplemente algo benigno o hay algo más por ahí detrás, algún tipo de enfermedad, y si hace falta explorar y hacer algunas pruebas diagnósticas. En segundo lugar, si tienes historia familiar de enfermedades gastrointestinales, como por ejemplo si tienes antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, si tienes, por ejemplo, antecedentes familiares de enfermedad celíaca o de cáncer colorectal. Habrá que consultar por si acaso. Si el dolor abdominal que se asocia a la hinchazón abdominal es intenso y persistente, es lógico que esto habrá que consultarlo, porque podría ser que tuvieras una pancreatitis, una apendicitis o algún problema importante que hay que valorar. Después hay una pérdida de peso no intencionada, es decir, sin hacer dieta y sin querer adelgazar, estás perdiendo peso. Hay que valorar que no haya algo grave por ahí detrás. También si hay cambios en los hábitos intestinales, por ejemplo, si hay estreñimiento, si hay diarreas o si hay alternancia entre diarrea y estreñimiento, que a veces puede ser en un síndrome intestino irritable, pero puede ser también que se dé en otros problemas o enfermedades digestivas. Después también la presencia de sangre en heces. Puede ser sangre roja que se va directamente o puede ser en forma de sangre digerida que adopta un aspecto negro o como el alquitrán. Esto puede ser que tengas ahí un tumor, que tengas alguna úlcera que está sangrando o cualquier otro problema que pueda ser importante y hay que valorarlo. También la distensión abdominal severa. Si la hinchazón es muy grande, podría ser que haya una obstrucción intestinal o puede ser que sea una ascitis, es decir, un acúmulo de líquido por una insuficiencia cardíaca o por una insuficiencia hepática o otro problema. También en el caso de que haya náuseas y vómitos persistentes, que esto puede ser por una obstrucción intestinal o por otras causas que puedan ser graves. También si tienes fiebre asociada, esto es lógico, podrá haber una infección u otro tipo de problema que dé esta fiebre y entonces habrá que valorar cuál es la causa de todo esto. También si hay una fatiga persistente porque podría haber una anemia que quizás se asocie a una hemorragia o a otro tipo de problema y también habrá que valorarlo. Y también cuando hay sensaciones de masas o bultos en el abdomen. Alguna vez alguna persona consulta porque tiene una hinchazón en el abdomen y al tocarle el abdomen te das cuenta que tiene una masa o un bulto y hay que ver qué es esto, si es un quiste o si es un cáncer o si es cualquier otra cosa. O sea que todos estos problemas o señales son señales de alarma que implican que tendrás que consultar al médico o quizá al especialista. También dependerá de la urgencia del problema. A continuación respondo a preguntas que me han hecho tanto en consulta como en foros y en comentarios y que creo que es importante abordar aquí. ¿Qué importancia tiene una buena hidratación para prevenir los gases? Es importante estar bien hidratados, es decir, beber agua abundante durante el día, porque esto ayuda a que se facilite la digestión, a diluir los contenidos gástricos, a favorecer el tránsito intestinal, es decir, el paso de la comida o el alimento a través del tubo digestivo, ayuda a prevenir el estreñimiento, que es una posible causa de hinchazón abdominal, y también diluye la cantidad de gas que hay en el intestino y así disminuyen los eructos, ventosidades y problemas de este tipo. La cantidad de agua dependerá de la edad, de la actividad física, del clima o de enfermedades previas que puedas tener. ¿Qué alimentos son más propensos a generar gases? Ya he dado una lista antes, pero en general, para simplificar, serían los alimentos que son más difíciles de digerir o que son más fermentables. Por ejemplo, las legumbres, las lentejas, frijoles, los garbanzos, también los vegetales crucíferos como la col, el brócoli, el coliflor, las coles de Bruselas, también los productos lácteos, sobre todo si tienes intolerancia a la lactosa, y también los ultraprocesados, la bollería industrial, alimentos precocinados y todos estos a los que añaden azúcares refinados, grasas y sodio. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que algunos de estos son saludables y lo que se puede hacer es probar en porciones pequeñas la cocción que sea la adecuada. Por ejemplo, las legumbres, ya hemos dicho que estén en un remojo prolongado previamente, 12-24 horas, y desechar el líquido. Y también hay que ver la tolerancia individual de cada persona. ¿Son útiles las dietas bajas en hidratos de carbono o cetogénicas? En algunas personas sí que son útiles. Esto dependerá de la causa que provoque esta hinchazón abdominal y estos gases. Si son personas sensibles a los FODMAPs, como son un tipo de carbohidratos, al eliminar gran parte de estos carbohidratos mejorarán mucho. Y esto puede pasar en personas con síndrome de intestino irritable o en personas con el SIBO. En otro tipo de persona, el problema puede ser que no toleren bien el aumento de proteínas en la dieta o el aumento de grasas, aunque sean saludables, porque tienen problemas para digerirlos o porque tienen algún tipo de problema
en la vesícula biliar, digieren peor las grasas y a estos podría no irles bien. Por eso habrá que individualizar según el caso. ¿Cómo influyen el tabaco y el alcohol en la hinchazón abdominal? El tabaco lo que hace es dañar la mucosa gástrica y además al fumar ingieres aire y este pasa al intestino y estás metiendo gas directamente al tracto intestinal, o sea que provocará hinchazón abdominal. Por otra parte, el alcohol lo que hace es hacer difícil la digestión, también tiene tendencia a deshidratar y también altera la microbiota intestinal y en este sentido también perjudica. Es decir, que si tienes hinchazón abdominal, lo mejor que puedes hacer es eliminar tanto el tabaco como el alcohol. ¿Hay remedios naturales o plantas medicinales que puedan aliviar los gases? Sí que las hay, son lo que llaman plantas que tienen efectos carminativos, es decir, de disminución de los gases intestinales. Ya he comentado antes que el hinojo es una de ellas, la menta, el jengibre, también tenemos el anís o la manzanilla, que de estos productos he hecho vídeos anteriormente. Habrá que individualizar, pero por supuesto, si el hinchazón se prolonga, a pesar de consumir una infusión después de cada comida de alguno de estos productos o combinaciones de ellos, lo que habrá que hacer es consultar al médico. ¿Hay medicamentos que se utilicen para los gases intestinales o la hinchazón? Sí que hay medicamentos, pero los ha de recetar un médico según las causas que provoquen estos gases intestinales y además hay que tener en cuenta los cambios de estilo de vida que he comentado antes, de alimentación, la actividad física, combatir el estrés, etc. ¿Qué tipos de medicamentos? Están antiflatulentos, que disminuyen las burbujas de gas, como por ejemplo la simeticona o la dimeticona. Tenemos procinéticos, que lo que hacen es acelerar la digestión, como la cinezaprida o la domperidona. Después hay también antiespasmódicos, que lo que hacen es aliviar los cólicos abdominales o relajan la musculatura del intestino, como el bromuro de otilonio. Y también, en cuarto lugar, hay antibióticos no absorbibles, como la rifaximina, que se utiliza en casos, por ejemplo, de SIBO y similares. ¿Cómo afectan las comidas copiosas en la hinchazón abdominal? Afectan empeorando la situación porque sobrecargan el sistema digestivo, ralentizan la digestión y hacen que aumente la formación de gases, te sientes peor y si además has hecho un exceso comiendo junto con alcohol, peor me lo pones todavía, como ya hemos comentado antes. ¿Es normal tener el vientre plano por la mañana y tenerlo hinchado por la noche? Esto es normal, es en el sentido que es bastante común porque conforme va pasando el día vamos ingiriendo alimentos, líquidos, vamos tragando aire y se va hinchando el abdomen, sobre todo si consumimos alimentos difíciles de digerir o los FODMAPs que hemos comentado antes. ¿Puede la menopausia o la perimenopausia en mujeres causar la hinchazón abdominal? Pues sí que puede ser porque hay cambios hormonales por disminución de los estrógenos y de la progesterona, que esto lo que hace es ralentizar la digestión y contribuir a que se retengan más líquidos y esto influye en que pueda haber una mayor hinchazón abdominal. ¿Puede la terapia de reemplazo hormonal mejorar la hinchazón abdominal? Depende. La terapia de reemplazo hormonal puede mejorar algunos síntomas de la menopausia, pero el efecto en la hinchazón es variable y en algunos casos dicen que mejoran y disminuye la hinchazón abdominal, pero en otros casos empeoran, o sea que variará según la persona. ¿Hay relación entre las hormonas y la hinchazón abdominal? Pues sí, hay afectación, por ejemplo, los niveles de estrógenos y progesterona pueden afectar a la movilidad intestinal y al nivel de retención de líquidos. Por ejemplo, antes de la menstruación puede haber un pico de progesterona que esto haga que se relajen los músculos intestinales y se ralentice la digestión y puede haber una mayor hinchazón. Pero, por ejemplo, las hormonas tiroideas también influyen cuando son bajas en un hipotiroidismo, por ejemplo, puede haber un estreñimiento y esto causar una hinchazón abdominal. En cambio, en el hipertiroidismo, cuando son excesivas, puede haber una aceleración y haber diarrea que cause también molestias abdominales. Y así con otras hormonas. ¿Puede la endometriosis causar una hinchazón abdominal? Pues sí, puede haber una hinchazón severa por endometriosis, es lo que algunos llaman endobelly o endobarriga, y esto se debe a que se puede acumular líquido en la cavidad abdominal y producirse inflamación. Y también se altera la movilidad intestinal, produciéndose acúmulo de gases y de líquido, y esto también dará problemas. ¿Cuánto tiempo dura la hinchazón abdominal después de una cirugía? Puede durar semanas o meses, dependerá del tipo de cirugía que te hayan hecho, pero gradualmente va mejorando. Lo que habrá que seguir son las recomendaciones de alimentación, de actividad física que te hayan dado en el servicio de cirugía, seguirlas a rajatabla y si hay algún problema,
consultar, pero normalmente esto mejora gradualmente. Te dejo aquí otros vídeos sobre plantas medicinales que tienen efectos carminativos, es decir, que disminuyen los gases intestinales. Recuerda compartir el vídeo con personas a las que les pueda interesar y les sea útil. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.